Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Bueno, muchos me van a preguntar de esto, por qué el título del video, y bueno, para mientras van a estar observando actualmente todas mis armas con todos sus accesorios, por si me preguntan cuáles son las armas que yo utilizo en mis armamentos del 1 al número 10, y como siempre deja tu poderoso like, suscripción que es lo más importante, activa la campanita, por lo menos que lleguemos a unos poderosísimos 500 likes, y comenta qué tal te parece este pedazo de video conforme a lo que vamos a hablar, que es un poco crítico y a la vez un poco delicado hablar sobre esto, porque puede que gente se ofenda, puede que gente esté de acuerdo, y puede que gente le valga madres. Bueno, tres tipos, básicamente. ¿Y qué vamos a hablar? ¿Por qué de esto? Bueno, sencillo, el meta. A ver, el meta ha existido en muchos juegos desde hace millones de años. Ha existido actualmente para todos los juegos que tienen que ver con un first person shooter y crearse un loadout, que para el que no lo sepa que es un loadout, es básicamente crearse un conjunto de armas con accesorios, en el cual puedes utilizar un arma que a ti te guste, o meta, que pues vayas a reventar completamente al equipo enemigo con el que vas a jugar actualmente. Bueno, de momento ustedes lo saben, hay meta en el juego. Ha habido ya por mucho tiempo un meta que ha estado rondando, ha estado entrando en circulación actualmente en el juego y en el moderno vasto actualización e información sobre el armamento del propio juego. O sea, más que todo la armería. O sea, como ustedes saben, antes, y debo recalcar esto para la gente que no lo sabe, antes solo se podían poner 3 accesorios más uno que era la mira, así que eran 4 accesorios, y solo tenían 12 niveles las armas. Creo que 3 era lo máximo. Bueno, ahora tenemos alrededor de más de 50 niveles en algunas que otras armas tienen 30 niveles y otras cositas más. Y ahora tenemos muchos más accesorios, que está perfecto. O sea, te hace obviamente personalizar completamente tu arma y darte el gusto de poderla subir. Actualmente en el meta tenemos, podríamos decir, 4 subfusiles que le están rompiendo. En número 1 obviamente va a estar la Type 25, luego el buff que recibió, Asval obviamente, M13, y se mete sí o sí, por ahí se lograría meter aunque sea la LK o la BK57. O sea, básicamente entre esas estamos. Pero lo que más se mira actualmente en el modo rifle de asalto son estos sí o sí en multijugador. Siempre miro Asval, siempre miro la M13, siempre miro incluso la Type, que está perfecto, me gusta, me alegra saber de que estén utilizando un poquito más la Type que pues con las mismas armas. Por ejemplo, el fusil de asalto es un poquito más variado, la HRA casi no se ve, la verdad que no sé por qué, para mí honestamente me parece un fusil de asalto muy bueno. E incluso en sus fusiles, pues lo que seguimos observando es que se encuentra obviamente la Rus, no puede faltar, también la MX9 a pesar de los nerfs que ha recibido, aún sigue actualmente en el meta, y entre ellos pues MP5 y Bison. Esos son los 4 subfusiles que se encuentran. En total 8 armas, de las cuales son las que más se pueden ver actualmente en el gaming. No se ve tanto AK-117, no se ve tanto AK-47, KN-44 no se mira muchísimo, Razorback mucho peor, entre otras cositas más. A ver, sinceramente para mí, yo soy una persona de que no me aferro a lo que la gente juega, sino a lo que a mí me gusta, me apasiona y lo que me siente cómodo. Por ejemplo, un día quiero estar jugando yo con la Type, otro día quiero estar jugando con la LK, otro día quiero estar jugando con la KN, otro día solo full Rus, otro día quiero jugar solo con la MP5, un día con la Vector, entre otras cositas más. Así me gusta a mí jugar, o sea, soy mucho de estar rotando entre mis propias armas, las que tengo obviamente a buen nivel, y claro que sí, no quedarme solo estancado en una porque me siento muy aburrido estar jugando solo con un arma, cosa que no pasa actualmente en el 70% de los jugadores de Call of Duty. Básicamente el 70% de los jugadores de Call of Duty solo juegan meta, y es un poco aburrido, y por eso es que a veces el juego se vuelve un poco tedioso, porque incluso hasta para uno que juega actualmente, que esté visualizando y viendo que pues lo termina matando siempre con las mismas armas, porque básicamente todas las lobbies es así, es normal, o sea, así es el meta del juego, y uno se tiene que acostumbrar de que cuando un arma está bufeada todo el mundo la va a utilizar para rankear, porque al fin y al cabo para eso están las rankeas del juego. O sea, son cositas que pues todo el mundo tiene a ver. Al fin y al cabo, el meta es algo que a todos nos hace darnos cuenta de que no podemos divertirnos con las armas que queremos, porque al final nos va a hacer exigidamente utilizar el arma que predominantemente esté chetada, y después nos vamos a terminar aburriendo utilizar solo la misma arma y que no haya cambios de balance. Eso es lo que normalmente pasa actualmente en el modo y en el metagaming. Mucha gente se pone a hatear la T25 y demás cositas, honestamente no lo pienso así, ya que es una nueva temporada, ni siquiera lleva una temporada completa la T25 desde su buff, y honestamente me parece muy bueno lo que han hecho actualmente. El meta hasta ahora y hasta donde lo puedo ver, creo que es uno de los metas más variados después de hace mucho tiempo, el cual incluso miro SVD, miro francotiradores, cosa que hace rato no observaba, y actualmente lo veo de una buena manera. No sé qué piensan ustedes, pero a mí el meta no lo sigo yo soy muy casual actualmente, hago mis rotaciones de armas y así, y espero que también la mayoría de ustedes lo hagan, y si no lo hacen pues está bien, está perfecto, ustedes juegan el meta y está perfectamente, completamente viable ahí para que yo lo sepan. Y bueno, son cositas de la vida, pero quería hablar hoy sobre lo que se piensa o lo que se dice actualmente
actualmente del meta de Call of Duty Mobile. Bueno, este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. Como siempre, dejen su poderoso like, por favor suscríbanse, que es lo más importante, activen la campanita y nos vemos en un próximo video de Call of Duty Mobile. Hasta la próxima, soy 1092, que 14 me los acompañé, adiós. Bueno, vamos a darle, vamos a grabar partidita de multijugador. Estamos viendo que andan las armas meta, lo normal, lo que puede pasar actualmente, como les he comentado. Bueno, andamos M4, la Vengeance, la de la ruleta del Ghost Retribution, que honestamente me gusta este modelito. Le puse el camuflaje de oro, el épico, y ando a Mace, por si me preguntan, a Mace Legendary. En serio que vas a estar campeando ahí, loco. Que no te queremos. En serio, no te crees. Lo pelado. Muerto. Disculpen por fallar tanta bala. Mira. 3, 2, 1, nada. Hay uno aquí con MX9, lo matan. Muerto, tenía Franco. Ok, nice, me sirve. A ver, básicamente el M4 yo sé que no es meta, por si me preguntan. O sea, nunca lo va a hacer, ni tampoco así, ni nada. Uy, muy buena, gracias por el trade up. Muerto el Gozarrael. El tengo. ¡Ah! Es lo que digo, o sea, mucha arma y toda la cara, pero ¿qué vamos a hacer? Muerto. Tengo uno por la espalda. A ver, primero trae ahí. Hay uno aquí. Muerto. Acá salir otro. Otro. A ver, tengo UAV. El trade up. Muerto. Tiro el carro. Tiro el perro. Vale. Contra UAV. Me sirve. ¡No! Loco, pero se había fallado todas las balas el brother. Y por eso está. Literalmente. Vamos a darle. ¡Uy! Sos malísimo. Uy. Malísimo, malísimo. Muerto. Terminemos esto para ganar la partida. Eso es lo importante. Bueno, espero que les haya gustado este pedazo de video. Como siempre, like, suscripción, sea mi Hero Cracks. ¿Y ustedes qué piensan de las armas meta? Honestamente, a mí me da igual. A mí siempre me gusta utilizar lo que me da la gana, honestamente, en este pedazo de juego. No sé, me encanta. Y bueno, como siempre, disfruten del contenido que traemos actualmente de Call of Duty Mobile diariamente. Así que, como siempre, me despido, el Tito Destro. Dejen su poderoso like, comenten, favoritos y compartan si es posible. Muchas gracias por todo el apoyo que le dan a este hermoso canal. Se lo agradece el Tito Destro. Hasta la próxima. Adiós.